Miren, hoy transitando en las calles de Noruega me encuentro con esta biblioteca que está espectacular. Mira, ahí tiene rituales y adivinación de los mayas. El códex. Estoy impresionado. Miren. O sea, a mí me impresiona cómo es que los europeos están más informados con la cultura maya, la azteca, y no países de Centroamérica como en El Salvador, como Honduras, Nicaragua todavía, que están muy poco informados de toda nuestra cultura. Incluso fíjense que en países con mentalidad subdesarrollada todavía incluso discriminan a los mayas y a nuestro color de piel. Es muy curioso cómo es que a veces para ofender a las personas te dice: ah, mira, tenés cara de artesanía maya, pareces vasija de los pipiles. O sea, es impresionante el grado de denigración que se tienen a sí mismos. O sea, es impresionante. En cambio, los europeos exponen la ciencia que hacían nuestros ancestros. Al menos yo me siento muy orgulloso de nuestras descendencias. Y no, pero hay gente que tiene un subdesarrollo mental tan grande que están incluso abajo del tercer mundo. Y miren aquí, es impresionante todo lo que ponen. El libro de la muerte de los mayas, una cosa llena de sabiduría. Los olmecas, oiga, ya ni se diga los olmecas, la civilización madre de Mesoamérica, impresionante. Los dioses aztecas, a su madre, una cosa impresionante. Impresionante, la verdad. Ahí la puede ver. Ahí los mitos de la creación también lo tiene. Miren, está pequeñita, pero como que sí está bien completa, miren. Impresionante. Solo que yo no veo a nadie que atienda. Bueno, ya cerraron, ahí lo ve. Pero claro, también tienen la parte árabe. Esta como que es mística, ¿saben? Esta biblioteca. Allá tienen el Sigur. Ahí lo tienen, parte de la literatura que tienen en esta tienda. Impresionante. Y miren aquella escultura. Wow. Que aquí en Noruega se encuentra de todo. Bueno, brother, luego les hago otro video. Pregunta, ¿sí? ¿Para qué usaban el lenguaje solar y el lunar? Bueno, el lenguaje solar es evolutivo y el lunar es involutivo. La involución es la creación hacia la materia y el evolutivo es la materia hacia la luz. El espíritu se va materializando por la fuerza de gravitación y la materia se puede espiritualizar por la fuerza de la meditación. Porque la meditación puede neutralizar, o sea, no puedes evitar las fuerzas del universo, electromagnetismo, gravitación, nuclear fuerte, nuclear débil, no las puedes evitar, pero sí las puedes neutralizar en algún momento de meditación profunda. Y mi pregunta es, los mayas, ¿esa cultura es nacida aquí en el planeta Tierra o ellos mismos vienen de otro lado, como igual que podemos nosotros, entenderlo en el Popol Vuh? Igual que nosotros, mira, el agua que está en nuestro cuerpo es más antigua que el Sol. Antes de que existiera el Sol y se conformara en la nebulosa, ya había mucha agua. Esa es tu agua. Ese es el que le dicen Chac en maya, o Tlaloc, que quiere decir no el dios de la lluvia, quiere decir el omnipresente, que está en todos lados. Fíjate qué grandiosos son los mayas. No tenían tiempo a la llegada de los europeos de construir otras pirámides, pero entonces encontraron un cerro
donde se junta la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental con el puro magnetismo de la tierra y el cielo. Ellos sabían que había dos Chac o dos Tlaloc, el Chac eléctrico, que es el agua de lluvia, y el Chac magnético, que es el agua de la tierra. Todo eso lo conocían, está en su cosmovisión y en sus crónicas. Entonces ellos fundaron un lugar en un cerro donde se junta la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, que se llama Zempoaltépetl Totontepec. De ahí migran y llegan a Tezosomoc, que está en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Tezosomoc, y ahí se hacen, ya no se llaman Zempoaltépetl, se llaman Tezonacas, que quiere decir dos espíritus en uno. Siguen migrando, llegan a Veracruz, fundan la pirámide de El Rayo, que es Tajín, con 365 nichos, y fundan la pirámide de Zempoala. Y ahí ya de Totonacas de Tezonacas, dos espíritus en uno, evolucionan a Totonacas, que quiere decir tres espíritus en uno. Entonces, si le sigo y me dices, ¿dónde están los mayas? Pues aquí estamos. Aquí estamos. Así es. Pero los mayas, no solamente como las civilizaciones normales que contaban el tiempo al futuro, los mayas lo contaban también hacia atrás. Sí, porque sabían que el pasado es igual que el futuro. En Tabasco, que es donde encontraron la estela del fin del calendario en 2012. Entonces, son parte de las tribus perdidas de Israel. Por eso el hebreo y el maya es el mismo idioma en sus 22 letras, pero va evolucionando distinto en su gramática, porque la tonalidad que te da la garganta, el idioma, te lo da el polvo de la tierra, o sea, tu terreno. Por ejemplo, en México hablan de una forma, allá en Yucatán y te dicen así, y en el norte, en Sinaloa, te dicen, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Allá hablas cantadito. Bueno, ese cantadito, ese melisma que está en la vibración de las cuerdas vocales del humano, lo da la tierra, Marcelo. Por eso los idiomas de Atlántida son de abajo para arriba, los idiomas asiáticos son de arriba para abajo, los idiomas semitas son de derecha a izquierda, y los idiomas arios son de izquierda a derecha. ¿Cómo están, familia? Hoy estoy en la hermosa ciudad de Oslo, aquí en Noruega, el país donde inició el contacto extraterrestre con una raza llamada Humita, que usted y yo hemos hablado muchísimo de ellos. He llegado acá para tener la última parte que me faltaba de la conferencia que les presentaré este próximo 24 de marzo en Ciudad de México y el 30 en Los Ángeles. Pero antes de eso, vamos a mostrar parte del recorrido. Aquí voy ya en el tren rumbo a Noruega, el país vecino de Suecia. Así que, bueno, voy a mostrarles un poco cómo son algunos de sus trenes atípicos. Así que, de hecho, no se fijó usted, ¿verdad? Pero al principio, en el tren, ahí habían unos stickers de los aliens. Ahí estaban, y bueno, esto es parte de un tren, digamos que es atípico, que viaja por una ruta que también no suelen ser muy comunes. Y bueno, así son de espaciosos. Las personas pueden ir leyendo, pueden ir tranquilas, quietas, relajadas, como ese que iba parado y era su forma de meditar o algo así. Así que aquí van las personas ya listas para descender a sus distintas paradas y estaciones. Así que ahí lo está viendo. Hay diferentes niveles de esto, pero en estos también hay unos minibares, como usted lo puede ver. Ahí las personas pueden consumir lo que quieren. Así que vamos a ver, y nuestra próxima parada sería Oslo, como podemos verlo ahí. Estas son las paradas que nos hacían falta. Así que vamos llegando a este rincón hermoso de este planeta encantado, como diría JJ Benítez.
Los bosques en Noruega son igualitos a Suecia, igualitos a Dinamarca, pero acá hay una especial energía y también tiene un atractivo muy mágico. Fíjense que los humitas, como usted sabe, empieza aquí el contacto, donde unos noruegos mandan una señal, pero esa señal rebota y se va hacia el espacio exterior y llega hasta la estrella Wolf, que es donde viven los humitas, y es ahí donde ellos se dan cuenta de nuestro planeta, y es que deciden venir a observar cómo es nuestro planeta Tierra. Pero no es de eso que vamos a hablar a continuación. En estos momentos vamos a hablar de otro programa. Y este será el de los mayas. Porque ya sabemos que dentro de unos días será el equinoccio. Y bien, aquí estoy llegando ya a mi destino. Como los humitas tienen un aspecto bastante humano, pues ellos muy fácil pasan desapercibidos. Y tenemos una reunión en uno de estos hoteles. Así que estoy ansioso de recibir esa otra parte y de mucha información más que voy a compartir con ustedes en el siguiente programa. Así que familia, este programa quizás usted ya lo había visto antes, pero quiero que ponga suma atención en todo lo que usted va a escuchar. Hoy lo voy a realizar con nuestro amigo Fernando Correa. Fernando Correa para mí es uno de los más grandes expertos que hay de la civilización maya. Vamos a escucharlo y a aprender, porque no se puede usted desperdiciar ni un solo momento de todo lo que va a escuchar. Y antes de iniciar con el programón que le traigo, brother, recuerde que le voy a estar dando consultorías en físico en Ciudad de México y por supuesto que también en Los Ángeles. Así que en los números de teléfono de las conferencias de Los Ángeles y Ciudad de México, ahí usted puede apartar su cita conmigo para tener la consultoría cósmica o también una donde examinemos también su salud, la salud de los 7 cuerpos. Así que mis brothers, ahí está la invitación y bueno, voy a mostrarle un poco más de cómo está por acá esta ciudad. Al menos ahora que he llegado estaba nevando muchísimo, estaba demasiado que estaba nevando. Y bueno, aquí estoy ya en mi establecimiento y se ve tan, pero tan hermoso, hermosísimo se ve. Le voy a contar de otros misterios más de aquí de la capital de Noruega, Oslo. Así que ponga atención en el programa que va a escuchar porque va a aprender mucho. Dicho eso, welcome to the jungle. ¿Cómo está familia del conocimiento prohibido? Hoy estamos con nuestro amigo Fernando Correa. ¿Qué pasó, Marcelo? Muchos de ustedes probablemente pues ya lo conocen desde hace años, ¿verdad? Pues, ¿Hace cuánto entraste en este mundo? cuando nací en este mundo, cuando nací, Marcelo. Cuando naciste en el Entré a mundo este de- mundo. Bueno, en el tema desde 1983 en forma, ya con telescopios, con instrumentos, ya con la metodología de la astronomía, que es una muy buena herramienta para ubicarnos en lo que se puede ver en el cielo. Así comenzaste y luego, ¿qué involucra a un astrónomo en el fenómeno extraterrestre ovni? Bueno, fíjate que tenía 5 años de edad cuando mis hermanos, que los hermanos son los mejores maestros, en mi casa veíamos una tele, que por cierto era en blanco y negro, en 1975 te digo, y pasaban un disco volador que iba siendo perseguido por un jet, un caza de los Estados Unidos. Entonces, sin tener más maestros que mi familia,
les pregunté a mis hermanos mayores si eso era verdad. Y me dijeron que eso era una recreación, pero que sí existían los seres extraterrestres, que era imposible que fuéramos los únicos en el universo. Y mis hermanos me subían a la azotea de la casa donde vivía a ver un cometa, el cometa West, a ver lluvias de estrellas, a ver que los eclipses. O sea, me introdujeron a esto. Entonces, ya en 1983 pude comprender mejor qué era el proyecto Blue Book, de que estaban hablando de eso en la televisión, los militares, la Fuerza Aérea de Estados Unidos persiguiendo estos vehículos, estos discos voladores. Y curiosamente, Marcelo, déjame decirte que aquí en Las Vegas, donde estamos, en el Museo Nacional de Pruebas Atómicas, vine a entrevistar a Bob Friend en 2012, que fue el director del proyecto Blue Book. O sea, lo que yo veía de niño, lo realicé unos años más adelante, precisamente aquí en esta ciudad, fíjate. Es simbólica. Pues es una proyección, los pensamientos son cosas, ¿no? Sucede. Exacto. La astronomía, empezamos a creer que en el pasado no existía, pero tuvimos grandes astrónomos como lo son los mayas. Así es. ¿Qué opinas de los mayas? Fíjate que todas las civilizaciones de la antigüedad tuvieron grandes astrólogos y de la astrología nació la astronomía. Permíteme decirte que los mayas civilizaron a muchos pueblos que eran muy primitivos y cavernícolas. Los atlantes mayas, donde iban pasando, y yo tengo todas esas crónicas, y están en la historia y en los nombres de los países, por ejemplo, de los lugares, donde iban pasando los astrónomos mayas, los atlantes mayas, los toltecas, civilizaban a grandes ciudades. Fíjate, cuando salieron de Atlántida, los expulsados de ese lugar fueron llamados íberos, y surgió Iberia, que ahora es España, y no existía China, Estados Unidos, existía Galia, que es Francia, y el Puerto Galo, que es Portugal. Ahí fundaron Lourdes, Lorraine, Marsella, Madrid, Toledo, Toulouse. ¿Los mayas? Sí, los atlantes mayas. Okay. Pero fíjate, ponían una ciudad solar y una lunar. Te lo repito, Marsella, Madrid, Toledo, Toulouse, Barcelona, Santander, sobre todo Lourdes, Lorraine. Todas estas ciudades eran pequeños, grandes santuarios en ese tiempo que luego crecieron. Cuando los atlantes mayas estuvieron en la ciudad de Maío, con doble I latina, Maío, en Egipto, de ahí surgió un gran oráculo que después se trasladó a Saís. Cuando los mayas estuvieron en Leusis, de ahí surgió una gran nación con los etronios o los etruscos, que son Italia, y de ahí salió una gran nación que son los gregos y luego los griegos. Cuando los mayas estuvieron en la ciudad de Burma, fíjate, si tú estudias a los nagas estuvieron en la ciudad de Burma, y los nagas, el número 1 lo hacen un punto, el 2, 2 puntos, el 4, 4 puntos, el 5 es una barra. Cuentan con los dedos de las manos y los pies y usan el 0. Pues, ¿quiénes son los nagas? Los mayas. Entonces, fíjate muy bien. El idioma que mucha gente dice, esto es parte de la astronomía, porque el idioma que te voy a revelar y compartir viene del cielo, no es del hombre. Por eso eran grandes astrónomos. Además de lo que sabemos que ellos conocían de eclipses, de pirámides, de alineación, me gustaría compartirte algo más profundo para ese conocimiento prohibido que tú manejas. Fíjense muy bien, el idioma que dice en sánscrito en realidad no existe. Lo escondieron los brahmanes porque los nagas manejaban 5 ramas gramaticales de 7 letras por 7 notas musicales. Son 49 letras, 16 vocales y 33 consonantes. En este idioma que te voy a decir su nombre, que es mal llamado sánscrito, para mí el sánscrito no existe, y lo voy a decir el nombre, atención. Naga quiere decir serpiente. Por eso los nagas eran los dioses reptiles de Sumeria, de Babilonia. Sumeria en maya antiguo quiere decir tierra plana y fértil. Allá ellos pusieron 2 ciudades, Ulcan, ciudad solar, y Uri, ciudad lunar. Ur es donde estaban los caldeos, Ur de los caldeos, donde estaba Abraham, que luego se hizo Abraham. Estamos hablando de miles de años antes de la historia revelada. Entonces, Naga en este idioma quiere decir serpiente. Y Deva quiere decir ángel o un ser con alas. Entonces, dime tú a mí, ¿qué es una serpiente con alas?
La serpiente emplumada. Es Quetzalcóatl Quetzalcóatl. para los náhuatl, es Pelaquetza para los citecos, zapotecos, sinatecos, oaxacos, huachales, huachiles, huachachiles, huicholes, es Pelaquetza. Allá en las Cibuelas, en El Salvador, en tu tierra, allá le llamaban Zimbutzán, Cuculcán, Devanagari. Estamos hablando de una raíz muy profunda que está en los nombres. Entonces ellos manejaban unos idiomas que eran de acuerdo al lugar donde se ponía un santuario. O sea, un lugar especial para que el ser humano encontrara en sí mismo la divinidad que está en todas partes. A Dios o al universo o a la inteligencia de la naturaleza. Porque fíjate, el máximo milagro en la teología, en la religión y el mayor misterio en la ciencia es la vida. Es el mismo. Entonces ellos como adoradores de la vida hicieron que muchos pueblos que eran nómadas se volvieran sedentarios. Allá, por ejemplo, en esta zona de Sumeria, donde estaba Ulcan después se llamó Babilonia. Y Uki se llamó Ur, una ciudad solar y una lunar. Mayo y Saís. Y luego en Burma, después se llamó el Tíbet. Entonces ellos le dieron el alfabeto, por ejemplo, a los gregors. Lo hizo el Atlante maya de Seret. Les dejó 22 letras que dividido entre 7 notas musicales son el número que se acerca a pi. 22 consonantes entre 7, 3.14. Pero no llega a pi, tiende a pi. O sea, eso hago la aclaración porque van a agarrar la calculadora, pero es un número también imperfecto de sucesión periódica. Y con ese número se hacen muchas cosas. ¿Qué se hace del cuerpo humano? Nosotros provenimos de esas vibraciones. Entonces es muy profundo todo lo que se puede aprender de que los gregos, los protogriegos, usaron el ómicron y el omega y el upsilon y el epsilon, y por eso el griego tiene 24 letras. Pero proviene del maya, se llaman idiomas solares. Son los que estudió, por ejemplo, el profeta Daniel, el mismo Moisés, el mismo Jesús en el templo de Heliópolis en Egipto. Heliópolis, ciudad solar, los idiomas Heliópolis, los idiomas solares, porque hay idiomas solares, lunares y zodiacales, y eso es astronomía, Marcelo. No nada más los equinoccios, los solsticios, los calendarios perfectos, el códice Dresde que me habla de 72 eclipses de sol, que muchos de ellos no se ven en la zona maya, pero ellos sabían que iban a ocurrir. Entonces anduvieron por muchos lugares del mundo, civilizando a grandes pueblos, y la crónica de los mayas pues es interminable. Pregunta, ¿sí? ¿Para qué usaban el lenguaje solar y el lunar? Bueno, el lenguaje solar es evolutivo y el lunar es involutivo. La involución es la creación hacia la materia y el evolutivo es la materia hacia la luz. El espíritu se va materializando por la fuerza de gravitación y la materia se puede espiritualizar por la fuerza de la meditación, porque la meditación puede neutralizar, o sea, no puedes evitar las fuerzas del universo, electromagnetismo, gravitación, nuclear fuerte, nuclear débil, no las puedes evitar, pero sí las puedes neutralizar en algún momento de meditación profunda. Ok, a ver, estos dos lenguajes, el lenguaje solar y el lenguaje lunar, según lo que he entendido, el lenguaje lunar era para la involución, es decir, para referirse a cosas materiales. Para la mente, la luna es la mente. Ok, y el sol, el lenguaje solar, era para referirse a la espiritualidad, la evolución en esos... Para el contacto del hombre con el cosmos, con el todo, a través de la pirámide, porque el hombre es una pirámide. Entonces, cuando haces una pirámide grande es como la proyección del cuerpo humano. Todo lo que hace el ser humano, toda nuestra tecnología de cualquier era, es una proyección de nuestro cuerpo y de nuestros sentidos. Todo, las iglesias, las pirámides, los santuarios, son una proyección del templo viviente, el astro vivo que le llamo, que somos nosotros, el universo vivo, inteligente, evolucionando. Todo eso lo hacían los mayas y la gente pues como que conoce mucho lo que ya te digo de su calendárica, el movimiento de los planetas, el movimiento de las estrellas, sus signos zodiacales son 13, les decían Oxlahun Tikú, los 13 sagrados, en donde se movían los Bolón Tikú, Bolón quiere decir 9 y Tikú sagrado, los 9 sagrados son
los 7 planetas convencionales y el Sol y la Luna, son 9. Y ellos conocían muy bien los ciclos de proyección de Mercurio, que le decían Chicxanec, la Mat, que es Venus. Conocían a Marte, a Júpiter, que le dicen Bolón Yoctel, a Saturno. Conocían todo eso y sabían los mayas que hay periodos de tiempo chicos, como lo es el día, y que un día tiene 4 estáticas, 4 estaciones. Este quiere decir estática, oeste quiere decir contraestática. Norte quiere decir algo así como normal y sur como surgir. O sea, cómo está todo el circuito de los puntos cardinales. Entonces, en la mañana se puede decir que va saliendo el invierno. Al mediodía la primavera. En la tarde el otoño. Y en la noche otra vez el invierno. Entonces, si tú te fijas, el micro y el macro es lo mismo. Hay 4 estáticas o estaciones en el año, pero ellos sabían de periodos de tiempo que duran 144 años, 24 años, 5.125 años, 25.620 años. O sea, tenían como fractales en numerología y en vibración. Conocían mucho de todo esto, pero, y la evidencia está en sus calendarios. Ellos al parecer tenían como una obsesión con el tiempo, porque lo andaban midiendo, a diferencia de los demás. Así es. Pero los mayas, no solamente como las civilizaciones normales, que contaban el tiempo al futuro, los mayas lo contaban también hacia atrás. Sí, porque sabían que el pasado es igual que el futuro, que todo es cíclico y repetitivo y evolucionante. Entonces comenzaron a medir hacia atrás para determinar cómo iba a ser el futuro. Exactamente. Veían, por ejemplo, en el horizonte, con la pirámide, ponían marcadores astronómicos. Más que constelaciones o grupo de estrellas, que quiere decir en griego, son marcadores astronómicos, y entonces ellos decían, a ver, el Sol salió por aquí. ¿Cuándo repite posición? En un año. A ver, la Luna salió por aquí. ¿Cuándo vuelve a repetir posición? En 18 años, 11 días y 8 horas. Entonces, si sabes por dónde sale el Sol y cuándo repite posición, y sabes por dónde sale la Luna y cuándo repite posición, puedes pronosticar los eclipses. Y llevan sus ruedas calendáricas, más que con una obsesión, es una agenda, Marcelo. Tú tienes tu agenda, usted tiene su agenda. Tal día, tal hora voy para acá, tal día, tal hora voy para allá. Ellos tenían su agenda de un ritual ceremonial que era su vida misma. Pero los mayas, viene el surgimiento de la Atlántida, y mi pregunta es, los mayas, ¿esa cultura es nacida aquí en el planeta Tierra o ellos mismos vienen de otro lado, como igual que podemos nosotros, entenderlo en el Popol Vuh? Igual que nosotros, mira. El agua que está en nuestro cuerpo es más antigua que el Sol. Antes de que existiera el Sol y se conformara en la nebulosa, ya había mucha agua. Ese es tu agua. Ese es el que le dicen Chac en maya, o Tlaloc, que quiere decir no el dios de la lluvia, quiere decir el omnipresente, que está en todos lados. Entonces nosotros tenemos una componente luminosa que le llaman algunos espíritus, lo que le da vida a la materia, le llaman ki, le llaman chi, le llaman púa, le llaman rúa. Y ahora que digo púa, púa le dicen en maya, rúa en hebreo, porque el hebreo y el maya es el mismo idioma. Entonces, sí hay una componente de allá, pero hay otra terrenal. Muy poca gente sabe que Noé tuvo 3 hijos: Semilla, Cenote y Centeno. Sem, Chem y Jafet. Sem son los semitas, los hijos de Abraham, los hijos de Israel. Luego los judíos, pero primero fueron semitas, hijos de Noé. Semilla, Cenote y Centeno. Centeno son los árabes, y las tribus perdidas de Israel son los cenote, porque los olmecas, cuando llegaron a la tierra de Lule, aquí en lo que es la zona de Tabasco, y esta parte y Veracruz, olmecas de Ulman, la ciudad de Lule, ellos son en realidad nubios, vienen migrando de Atlántida, llegan a Nubia. Toda esta sabiduría sirve para poner los cimientos de lo que después fue el imperio faraónico.
Y ellos hacen una migración 3.500 años antes de Cristo a Macuspana, que en náhuatl quiere decir el lugar de las 7 barrenderas, en Tabasco, que es donde encontraron la estela del fin del calendario en 2012. Entonces, son parte de las tribus perdidas de Israel. Por eso el hebreo y el maya es el mismo idioma en sus 22 letras, pero va evolucionando distinto en su gramática porque la tonalidad que te da la garganta, el idioma, te lo da el polvo de la tierra, o sea, tu terreno. Por ejemplo, en México, hablan de una forma allá en Yucatán y te dicen así, y en el norte, en Sinaloa, te dicen, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Allá hablas cantadito. Bueno, ese cantadito, ese melisma que está en la vibración de las cuerdas vocales del humano, lo da la tierra, Marcelo. Por eso los idiomas de Atlántida son de abajo para arriba, los idiomas asiáticos son de arriba para abajo, los idiomas semitas son de derecha a izquierda y los idiomas arios son de izquierda a derecha. Entonces, con las claves de los mayas, con saber que el hebreo y el maya es el mismo idioma, empiezas a descifrar muchos aspectos y muchas cualidades para entender la historia, no como la escribió el que gana, porque el que gana la guerra escribe la historia, sino la historia universal, que es parte de nuestras genéticas. Es muy polémico de dónde venían, de qué planeta, de qué dimensión, de que vienen de las Pléyades. Pues sí, a ellos no le llamaban ni Pléyades, le llamaban Saf-Can, porque cuando el Sol, el 20 de mayo, se alinea con este grupo de estrellas conocido como Atlántidas, Hespérides, Pléyades, en náhuatl se dice Tianquistli, y de ahí viene la palabra del tianguis, el mercado. Ellos le llamaban Saf-Can, que quiere decir el cascabel de la serpiente celestial. ¿Cuál es la serpiente? Es la forma de decirle eclíptica, por donde se mueve el sol en el cielo. Y cuando se alinea con las Pléyades o con Saf-Can, es cuando el 20 de mayo, cuando se establece la fecha de las lluvias. Por eso lo ponían en el día 0 de los mayas. Y más que una obsesión, te digo, era una agenda muy precisa. Mira nada más que cara pones, estás no, que estoy, claro, todas las es cosas. Es algo impresionante, sí. Porque, digo, te puedo hablar del Códice Dresde, te puedo hablar de la pirámide de Kukulcán, de lo que tú quieras, pero ¿por qué dicen es más profundo. ¿Por qué dicen que los mayas desaparecieron? ¿Qué pasó no realmente? Desaparecieron, ¿Qué pasó? Migraron, se acabó. Habla. Sí. Solo quiero ver si graba. Sí, dale. Mira, los mayas no desaparecieron nunca. Eso es un mito de los estadounidenses y de los ingleses. Te voy a explicar qué pasó. Pon mucha atención. Existen unas ruedas proféticas llamadas del Chilam Balam. Y más que proféticas, son efemérides. No es una profecía que va a haber un eclipse el próximo 8 de abril de 2024 y que va a pasar por México y Estados Unidos. Eso no es una profecía, eso es una efeméride. Los mayas no hacían profecías, hacían efemérides. Entonces, fíjate muy bien, ellos sabían que el planeta Júpiter, llamado Bolón-Yoctel, le daba la vuelta al Sol en 12 años y lo asociaban con la aparición de las manchas solares que suben y bajan y que el máximo solar va a ser en 2024. Muchos me dicen, ¿y cómo veían las manchas solares? Son tan grandes que se ven en el atardecer y con la neblina de sus selvas, de sus junglas. Entonces, realmente es algo sorprendente. Entonces, fíjate bien, el ciclo de actividad solar, esto va enfocado a por qué migraron. No se extinguieron, no se fueron, migraron. ¿Por qué? Fíjate, el ciclo de actividad solar se eleva cada 11 y medio o 12 años. Las manchas salen polaridad norte-sur, norte-sur, norte-sur. De repente con los magnetómetros ven que empiezan a salir manchas sur-norte, sur-norte y dicen, ya está cambiando el ciclo. Pero un ciclo completo del Sol dura 24 años. A que nazcan 11 y medio sur-norte polaridad y otros 11 y medio o 12 años norte-sur polaridad. ¿Sí? Entonces, a este ciclo de Bolón-Yoctel le llaman 24 años. Este ciclo de los 24 años. Entonces, en su calendario, que está hecho con las 13 coyunturas del cuerpo y los 20 dedos de las manos y los pies, por eso se usa el 13-20, hay una fecha muy especial que se llama 8 Ajau. Entonces, a este ciclo de 24 años de Bolón-Yoctel, que quiere decir el 9 pata de palo,
¿Por qué pata de palo? Porque es como un viejito que va lento en el zodiaco. No es como Mercurio que en 88 días le da la vuelta a Júpiter en 12 años. Pero al doble ciclo de Júpiter llamado Ahau Catún, ellos lo relacionaban con la fecha 8 Ahau. Fíjate, en una fecha 8 Ahau, guiados por la actividad del Sol y la actividad de Júpiter, que Júpiter mueve del centro del sistema solar al Sol en un ciclo que le da la vuelta a un centro verdadero, que se llama el ciclo de Gleisberg. Y Júpiter tiene el 99% del momento angular de la formación del sistema solar. Es 318 veces más grande que la Tierra. Saturno es 95 veces, Neptuno y Urano 30 y 40, o sea, ni juntando a todos los planetas le llegamos ni a la mitad de la materia que tiene Júpiter, Bolón-Yoctel. Así de importante es ese planeta. Si esto lo sabían los mayas o no, yo sospecho fuertemente que sí, porque las ruedas proféticas dicen que cuando llegaba la fecha 8 Ahau, ellos cambiaban de lugar. En una fecha 8 Ahau fundaron Chichén Itzá. Los nubios, los olmecas, le decían Itzaes, que quiere decir los magos de los cenotes. Por eso te dije semilla, cenote y centeno. Itzá, los de Chichén Itzá. Chichén Itzá. Claro. Eran una raza también. Son una raza y una genética hecha con el sol y con maíz. Porque de alimentarte de una cosa eres lo que comes. Entonces, al paso del tiempo, son los hombres de maíz. Pero fíjate qué interesante. Ellos se guiaban por 13 ciclos de Ahau Catún. Pero espera, hay una parte que... Para que entendamos por qué migran, ¿eh? Ahí vamos. Eso iba a entender. A eso Sí, vamos. sí, Mira, los Ahau Catunes entonces estaban guiados por una efeméride de Bolón-Yoctel y de Kinich Ahau, el sol en la meridiana. Cuando llegó el 8 Ahau, vivieron en Chichén Itzá, lo fundaron. ¿Y cuánto crees que vivieron ahí? 13 ciclos de Ahau Catún. O sea, 312 años. 13 por 24. Cuando se repite 312 años la fecha 8 Ahau, abandonan Chichén Itzá, la dejan por completo, aunque estuviera entera, y se van a donde viajó el magnetismo en la Tierra, el centro espiritual que le llaman, y ahí fundan Palenque. En un 8 Ahau. Luego ahí en Palenque vivieron los mayas. ¿Cuánto crees que vivieron ahí? 13 ciclos de Ahau Catunes. O sea, 312 años. Cuando se repite la fecha 8 Ahau, se regresan a Chichén Itzá. Y otra vez lo refundan, lo repoblan y tiene otro esplendor. ¿Cuánto crees que vivieron en Chichén Itzá? 312 años. 13 ciclos de Ahau Catún. Y después caminan hacia Toniná, donde está una de las pirámides más grandes, y se van a otros lugares y se convierten en huatzacos, huachales, huachiles, huacholes. O sea, si tú te cambias de país y tienes descendencia, ya no se llaman mexicanos o salvadoreños, se llaman del lugar donde nació la persona, el ser. Ajá. Por eso, por ejemplo, vienen migrando, fíjate qué grandiosos son los mayas. No tenían tiempo a la llegada de los europeos de construir otras pirámides, pero entonces encontraron un cerro donde se junta la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental con el puro magnetismo de la tierra y el cielo. Ellos sabían que había dos Chac o dos Tlaloc, el Chac eléctrico, que es el agua de lluvia, y el Chac magnético, que es el agua de la tierra. Todo eso lo conocían, está en su cosmovisión y en sus crónicas. Entonces ellos fundaron un lugar en un cerro donde se junta la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, que se llama Zempoaltépetl Totontepec. De ahí migran y llegan a Tezosomoc, que está en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Tezosomoc, y ahí se hacen, ya no se llaman Zempoaltépetl, se llaman Tezonacas, que quiere decir dos espíritus en uno. Siguen migrando, llegan a Veracruz, fundan la pirámide de El Rayo, que es Tajín, con 365 nichos, y fundan la pirámide de Zempoala. Y ahí ya de Totonacas de Tezonacas, dos espíritus en uno, evolucionan a Totonacas, que quiere decir tres espíritus en uno. Entonces, si le sigo y me dices, ¿dónde están los mayas? Pues aquí estamos. Aquí estamos. Somos nosotros sus descendientes de una u otra manera.
¿Sí? Ok, muy bien. ¿Me entendiste? Sí, sí, no. Ahora explícamelo, porque esto es bien profundo. Mira, ahora otra cosa. Las personas tienen una idea errónea sobre los mayas y sus sacrificios. Entonces, muchas personas hasta hoy en momento entienden que cuando ven que un maya corta la cabeza o hace diferentes cosas, piensan que los mayas realmente... Yo no sé qué europeo vio a un maya haciendo un sacrificio si no los vieron a ellos. Exacto, a ese punto quiero llegar. En donde las personas, hasta hoy en día, por esa desinformación, siguen pensando que mayas hacían ese tipo de cosas. Aniquilaban cabezas, sacaban corazones. Bueno, los celtas hicieron muchos más sacrificios de sangre cuando las druidesas, las mujeres, eran las sacerdotisas. Y todo era para ellos sangre y sangre y sangre. Entonces, puede ser simbólico también. Puede ser real, pero mira, hay una deidad en los hindú que se llama Dakini. Dakini tiene 4 brazos. No hay mujeres de 4 brazos. Ah, es simbólico entonces. Y en uno de sus brazos tiene una cabeza degollada. No quiere decir que Dakini anda matando gente. Quiere decir que tú te cortes la cabeza. ¿Qué quiere decir? Que cambies. Claro. Que tú cambies, puede ser simbólico, no exactamente un sacrificio de sangre y todo eso. Pero si como se va deformando todo, pues luego vinieron otros y sí hicieron sacrificios de sangre. Y actualmente el humano sigue haciendo sacrificios de sangre. Esas son las guerras. Exacto. Pues digo, cuando se dice en el Popol Vuh de que los mayas venían del centro de la galaxia, ¿por qué lo dicen? Mira, en maya, Padre, Hijo y Espíritu, como se dice, por ejemplo, en otro idioma, Tei, Yin, Yang. O sea, todos dicen Yin, Yang, pero le falta el Tei. Padre, Hijo, Espíritu. O sea, es polo positivo, polo negativo y polo neutro. Por eso la teología nos dice son 3 espíritus en uno. Dios no es el Padre, no es el Hijo, no es el Espíritu. Son 3 en uno. Y cada uno de los otros 2 contiene a los otros. O sea, es una complejidad porque es simbólico. Ellos le llamaban Chipicocula, Raza Cocula y Huracán. Huracán, que es la espiral, porque espiral quiere decir espíritu. En idioma Celeopoli, espiral, espíritu, esperma, esperpetuo, spin, es pi. Son la misma palabra en arqueometría. Entonces, a eso le llamaban el espacio oscuro, el corazón del cielo, y está rumbo a Sagitario, donde está el hoyo negro del centro de la galaxia. ¿Sabían que ahí está el centro gravitacional? Probablemente sí. ¿Tú crees que ellos descubrieron eso a puro estudio propio o recibieron ayuda de seres de otros planetas? Son probables las dos situaciones. Nosotros como humanidad actual estamos a punto de que otras civilizaciones establezcamos contacto con ellos y nos ayuden a la evolución. ¿Por qué no pensar que algunos seres extraterrestres, si hay diversas razas, algunos ya son humanos súper evolucionados? Después de todo, esta forma es muy universal. Se ve esta forma de tronco y extremidades. En todos lados se ve. En los animales y todo, y indudablemente la evolución del humano emerge del reino animal. Entonces, nosotros, cuando pasamos por el vientre, pasamos por una bacteria unicelular, luego un pez, un anfibio, un mamífero, y salimos como hombre, pero pasamos desde el vientre por 84 familias de animales. Y ese es el verdadero zodiaco, no la horoscopía. La horoscopía sirve nada más durante 1 hora. Por eso dice horóscopo. No hay horóscopo semanal, ni anual, ni nada. No, es algo mucho más profundo. Se llama cosmobiología. Pero para entenderlo necesitamos bases muy fuertes de astronomía, de las fuerzas de la naturaleza. Entonces, yo considero que ellos hicieron lo que los grandes iniciados de toda la humanidad. Usaron más del 10% de su cerebro. Se expandieron a oír más, a ver más, a sentir más. Porque el aura, cuando crece, el campo bioplásmico, que está formado por la luz que sigue en la evolución, que es el ultravioleta, que es la mezcla del rojo y del azul,
en el espectro, en los 7 colores, o tonos, o notas, es lo mismo. Uno te entra por aquí, otro por aquí, otro por aquí, pero es lo mismo. 7 aromas, 7 sabores, es lo mismo. En el cerebro es donde se desglosa, pero en la vibración natural del cosmos, ahí está. Estos números y estas letras no las inventó el humano, vienen del cosmos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú crees que ahorita estamos despiertos en el estado beta? El estado beta, que le llaman vigilia, despierto, es también un estado de ensoñación, Marcelo. El despertar viene después de muchos años de meditar, de bien alimentarse, de bien vibrarse, de cuidar la onda pensamiento. Todo lo que piensas es para ti. ¿Para quién va a ser si insultas a alguien que ni te oye, ni te siente, ni está bien lejos y uno está ahí? Pero es para uno esa vibración. Entonces, este campo bioplásmico, todo esto que digo para darle fundamento científico a lo esotérico, que esotérico no son las velas, ni del incienso, no, esotérico quiere decir del interior, hacia adentro. Lo exotérico son todos los libros, todas las ciencias, lo que me digas, de afuera, exo, pero esotérico es del interior. Conocían el interior de su cuerpo. ¿Cómo puede ser que lo que ellos llamaban púas, le llamaban rúas o le llamaban chakras, y la endocrinología, la ciencia de hoy, les está dando la razón a una ciencia muy antigua de astrólogos, magos? Cuando Fernando Correa dice magia, se refiere a las fuerzas de la naturaleza. Es la verdadera magia. No hay más magia que la vida. Mencióname algo más mágico que la vida. No hay. Pues es la vida. Entonces, ¿por qué no considerar que la Tierra es un ser viviente a su nivel? El Sol, el universo. Entonces me dices, ¿les ayudó a alguien? ¿Alguien o algo? Muchos dicen, quiero contactar con extraterrestres. Yo también, pero yo mejor prefiero contactar con el universo. Porque es un ser vivo más grande todavía, el que nos dio vida y forma. Y le dio vida y forma, así como en este planeta, todos venimos del mismo árbol genealógico, todos venimos evolucionando del mismo ADN, también en el universo todos tenemos un origen común y único. Entonces estos seres son nuestros parientes. Los extraterrestres cercanos o lejanos son nuestros parientes. Y si el humano pasa por 84 familias de animales que existen ahorita en este planeta, ¿por qué no pensar que en otros mundos la evolución fue a través de sirénidos en el agua, de insectos o de otro tipo de seres? ¿Por qué no pensar que todo eso es posible? ¿Qué lo limita ante la grandeza y la sabiduría del cosmos? Exacto. Sabemos una gota, ignoramos todo el océano. Exacto. Bueno, Fernando, la verdad que ha sido apasionante esto y me voy con muchas respuestas y nuevas preguntas. Así que te vamos a traer de nuevo, ¿oíste? Con mucho gusto.